Inmolado en el Calvario, mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucio pecado, encima él llevó. Un momento importante, un instante muy decisivo. Por él o por mi amado Padre, que quiso a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Es angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. De tu amor, deseo de tu gloria,
hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor Jesús. El Señor está en ese lugar. 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 Y para saltar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en este precioso día. El pastor Celso López Martínez les saluda. Así que en este momento agradezco a Dios, a los hermanos de la iglesia de Puente Salas de Heredia, por permitirme este espacio de poder predicar la palabra del Señor. ¿Amén? Estamos viviendo un tiempo donde necesitamos escuchar palabra del Señor, necesitamos conocer a Jesús cada día más, como dijo el apóstol Pablo. Amén. Así que en este momento vamos a estar meditando en una palabra muy linda que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Amén? Para introducción quiero leer un versículo de la palabra del Señor. Leo para ustedes en el libro del Éxodo, capítulo 3, versos 9 al 10. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. El Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Amén. Quiero compartir la palabra del Señor bajo el tema: Dios nos escucha, Dios nos mira y Dios nos salva. Amén. Estamos viviendo un tiempo un poco difícil,
tiempo único, le digo yo. La humanidad, el mundo entero está amenazado. Un espíritu de muerte se pasea por las calles de todas las naciones del mundo entero, y sinceramente hay temor en la humanidad. Hay duda, incredulidad, muchas cosas que atacan al ser humano y a la misma iglesia. Amén. Hoy quiero compartir esta palabra hablando del libro del Éxodo. Es una historia que tiene que ver con el pueblo de Israel, y quise tomarlo como base para después referirme a lo que es la iglesia de Cristo. Amén. Todos sabemos la historia del pueblo de Israel, donde estaba en esclavitud en Egipto, y el Señor dice que escuchó el clamor de los hijos de Israel. Amén. Y llegó hasta su presencia ese clamor. Entonces dice la palabra del Señor que levanta a un libertador. En ese caso, hablando del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, el Señor levanta a un libertador llamado Moisés. Amén. Dios llama a Moisés como libertador de Israel para sacarlo de Egipto. Amén. Cuando dije el tema, Dios nos escucha, Dios nos mira, Dios nos salva, puedo decirlo también que Cristo nos escucha, Cristo nos mira y Cristo nos salva. Amén. Quisiera relatar, amén, esta predicación o hacerla en 3 partes. Amén. Y quiero hablar de Cristo, amén, porque Cristo es nuestro Salvador ahora. En el pueblo de Israel, el libertador que Dios levantó fue a Moisés, pero la iglesia de hoy hay un Salvador llamado Jesús. Amén. Tenemos que recordar, amén, esa bella palabra, esa bella historia, esa verdad bíblica, amén, que es que un niño nació, amén, que Dios, Emmanuel, vino a este mundo para salvarnos, amén. Dice Isaías 9:6, ya entrando a la historia de Cristo, amén, en la primera parte, un niño nacerá. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Aquí hay una profecía del profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 6. Habla de un niño, amén. Recordemos que esto es en el Antiguo Testamento, amén. Faltaban muchos años para que se cumpliera esta profecía, pero sabemos que se cumplió, y todas las profecías y todas las promesas de Dios se cumplen. El apóstol Juan dijo en Apocalipsis que era el sí de él es amén, amén, o sea que las promesas se cumplen, amén. En el libro de Isaías, en la profecía, Dios promete el libertador futuro para la iglesia, que es el que tenemos usted y yo en este tiempo tan lindo que Dios nos permite vivir, amén. Porque un niño nos ha nacido, dice, oiga, Isaías vio a ese niño, amén. Un hijo nos ha sido dado. Es bonito esta expresión, me gusta, porque Dios el Padre da a su Hijo unigénito, amén, a su único Hijo, amén. Un Hijo nos ha sido dado, amén. Está hablando de la profecía del nacimiento de Cristo a esta tierra, amén. La historia del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas nos dicen que esta profecía y todas las profecías siguientes se cumplieron. En referencia a esta vemos que un ángel se le apareció a unos pastores la noche del nacimiento, como lo vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versos 11 y 12, estos ángeles hacen el anuncio, amén. Dicen los ángeles: yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí vemos, amén, la historia del nacimiento de Jesús según lo relata los evangelios, amén. Aquí vemos la buena noticia, dice, una nueva de gran gozo, amén, que será para todo el pueblo. Qué momento tan lindo hoy podemos nosotros pensar que fue ese momento que Dios nace como un bebé. Pero sabemos también la historia que en ese momento no estaban los grandes hombres y mujeres importantes, no estaban los grandes religiosos, amén. Dice que llegaron unos pastores, amén,
Estaba María y José. No había mucha concurrencia, amén. A pesar de que ese momento era único. Emmanuel, Dios con nosotros, está en tierra, hecho hombre, amén. Qué acontecimiento más lindo, pero pasó desapercibido, amén. La gente no le importó, la gente no le llamó la atención estar en ese gran momento, amén. Y lastimosamente así es hasta el día de hoy, amén. Pareciera que a veces las promesas de Dios, las cosas que Dios promete a la humanidad, como que no tienen mucha trascendencia en el ser humano, amén. En medio aún de esta pandemia, mucha gente es apática a las cosas de Dios, amén. Pero usted y yo, hermana y hermano, tenemos que creer a las promesas. Tenemos que adorar al Cordero, a Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Nace el niño, dice, y nacerá, dice, de una virgen. Dice Isaías, otra profecía que da Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal, dice, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Oiga, Dios con nosotros, amén. Lucas capítulo 1 verso 26 al 32 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y le dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Amén. Vemos que aquí vemos la profecía en el libro de Isaías capítulo 7:14 y la vemos cumplida en Lucas. Amén. Nosotros podemos ver la palabra del Señor que es clara. Amén. El nacimiento de Jesús es claro. Esta no es una historia inventada. La palabra del Señor habla claro. Cada relato, amén, importante para la humanidad, amén. Entonces, en esta primera parte hemos visto lo que es el nacimiento de Jesús, amén, a esta tierra, amén. La segunda parte, que es muy importante también, tiene que ver con el ministerio del Señor Jesús, porque la primera parte vimos que Él nace como un niño, como un bebé. Pero también la segunda parte nos va a hablar ahora de lo que es el ministerio del Señor cuando Jesús empieza a ejercer su ministerio. Oiga, que es muy importante para nosotros tenerlo claro, porque muchas veces llegan dudas a nuestras vidas. Amén, pero por eso es importante esta palabra. Amén. Dice que el inicio del ministerio del Señor Jesús. Nosotros, hermana y hermano, amigo, que me ves, que me escuchas, para conocer a Jesús íntimamente, para seguirlo y obedecerlo apasionadamente, debemos mirarlo a través de los evangelios. Amén. Vamos a estar viendo a través de los evangelios el inicio del ministerio de Jesús. Amén. El ministerio terrenal del Hijo de Dios tuvo un inicio muy humilde. Amén. A veces nosotros los creyentes o la humanidad espera cosas grandes y no sé qué esperamos del Señor, amén. Pero el ejemplo que tenemos de Cristo es que su inicio fue de una manera muy humilde. Su bautismo, dice, fue en un río, amén, en un lugar apartado. Pero este pequeño comienzo tiene un gran significado para ti, para mí, amado hermano, amada hermana, amado amigo que me escucha. En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, el verso 5 y 6, dice así: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes de seguir, quiero decirle que el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y es el último profeta, Malaquías, que habló al pueblo de Dios. Amén. Y este versículos 5 y 6 del capítulo 4 son los últimos versículos del Antiguo Testamento. Amén. Finaliza el Antiguo Testamento con estos versículos: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oiga, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y termina
el Antiguo Testamento. Dice que en el último libro del Antiguo Testamento el profeta Malaquías ha dicho que iba a llegar un Mesías. Alguien lo llamó Elías, pero no era Elías del pasado, sino un nuevo Elías, uno que le diría a la gente sobre el día del Señor, como que venía otro Elías, anuncia Malaquías. ¿Ven? Luego dice de que estas palabras fueran escritas. No pasó nada, dice, por un periodo de 400 años. 400 años de silencio, dice. Dios no volvió a hablar a través de ningún otro profeta. Amén. Pero ya en el Nuevo Testamento Jesús revela que Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Ahí en Mateo capítulo 11, versos 13 y 14 dice: porque todos los profetas y la ley, dice, profetizaron hasta Juan. Y si querés recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí confirma Jesús a qué se refería Malaquías, a qué se refería los últimos versículos del Antiguo Testamento. Estaban anunciando otro Elías que era Juan el Bautista. Amén. Dice que los judíos sufrían mucho pobreza económica, sufrían mucho emocionalmente y espiritual. Amén. Ellos oraban en ese espacio de 400 años, ellos oraban por la libertad, como usted y yo hoy podemos estar orando. Amén. Por eso es que es bonito el tema. Dios, amén, escucha, Dios mira y Dios salva. Amén. Ellos oraban para que Dios enviara a aquel que había sido prometido en el Antiguo Testamento, que era el Mesías. Amén. Que significaba el ungido. Y creyeron que al igual que Moisés sacó al pueblo de Egipto, este Mesías los iba o los libraría de la opresión romana. Amén. La gente clamó, la gente clamaba también, amén, por la libertad, amén. De la misma manera dice que Josué llevó al pueblo a la tierra prometida. El Mesías establecería un reino independiente tan fuerte como el de Salomón. Amén. Clamaron a Dios y finalmente Dios habló de nuevo a través de un profeta. Ellos clamaban y llegó el momento en que Dios dice, habló, amén, a través de un profeta. ¿Cuál es ese profeta? Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista es quien predicaba en el desierto de Judea. Vemos lo que decía Juan el Bautista, aparece, amén, desde el desierto y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Oiga, cita la profecía de Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas o sus caminos. Amén. Quiero decirle, amado hermano, amado hermano, amigo que me ves, que me escuchas, el propósito de Juan era preparar el camino para el Mesías, exhortando a la gente a arrepentirse. Hoy, el mensaje de hoy es de arrepentimiento. Amén. Juan aparece con ese mensaje de arrepentimiento. ¿Qué era? Cambiar su manera de pensar, cambiar su actitud. Eso quiere decir arrepentimiento. Juan decía: prepárense. Hoy nos sigue diciendo la palabra del Señor. El Evangelio nos sigue diciendo: preparemos, humanidad, prepárense. Dios está listo para hacer grandes cosas. Un Mesías está en camino. Arrepiéntanse y prepárense para no enfrentarse ni oponerse a Él. Hoy Cristo no viene ya como un bebé, hoy viene a través del arrebatamiento. Por eso debemos de estar preparados. Amén. Como demostración de su deseo de cambio, quiero que sean bautizados en agua, como una declaración pública de que están listos y que están preparados para el Mesías. Juan predicaba sobre el bautismo en agua. Era símbolo de limpieza, amén. Era símbolo de obediencia, era símbolo de preparación para el encuentro con el Mesías. Hoy nosotros, amén, el Señor hace un llamado a la purificación, amén, para ese encuentro. Juan tuvo mucha gente bautizándose, recibiendo este mensaje. Él estaba allí para preparar el camino del Señor. Oiga, el camino del Señor.
Viene uno después de mí, dice Juan, del que yo no soy ni siquiera digno de atar su sandalia. Él no va a bautizarlos con agua, dice. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él vendrá con poder. Prepárense. Hoy es el mismo mensaje. Preparémonos. Amén. 3 décadas o 30 años antes de que Juan el Bautista diera este mensaje, un pequeño bebé había nacido, hijo de José y María. María, una virgen, una mujer virgen que no había conocido varón, pero el Espíritu Santo vino sobre ella y dio a luz al Hijo de Dios. Él fue totalmente, hablando de Cristo, fue totalmente Dios y totalmente hombre. Amén. Qué grandioso es este mensaje, qué grandioso es esta gran obra de Dios. Por eso es importante esta palabra, tenerla presente en estos tiempos. Amén. Recordar y tener en nuestro corazón presente todo lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo por nosotros, la humanidad. Amén. Después de eso, 30 años han pasado y Jesús está listo para dar inicio a su ministerio. Recordemos que estamos en la segunda parte del inicio de su ministerio. Amén. Ya lo vemos en Mateo capítulo 3, verso 13 al 15. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, llegó al río Jordán, dice, amén, para ser bautizado por él, o sea, por Juan. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Jesús se bautizó. Amén. El propósito del bautismo es el arrepentimiento, cambiar, prepararnos, dice, para la llegada del Mesías. Recordemos que ese era el propósito. Jesús era sin pecado. Él era el Mesías. ¿Por qué Jesús necesitaba ser bautizado entonces? Si Él era sin pecado y era el Mesías. Vamos a ver 3 razones, amén, de este bautismo, amén. La primera razón dice que era la inauguración del ministerio público del Señor, amén. Jesús se consagra a sí mismo públicamente al plan de Dios, se sujeta al plan de Dios. Solo podemos imaginarnos nosotros a Jesús de pie ante el Padre y ante aquella gente. Oiga, qué lindo gesto cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos un encuentro con Dios y tomamos las cosas de Dios, como decimos nosotros, en serio. Amén. Jesús está parado frente al Padre y está parado frente a la gente a las orillas de ese río Jordán, amén, para ser bautizado. Amén. Está reconociendo que Él ha llegado como Mesías y está iniciando su ministerio terrenal. Jesús está diciendo que está dispuesto, oiga, ir a la cruz. Está dispuesto a morir por nosotros. Está dispuesto a darlo todo por usted y por mí. Amén. Vea qué lindo es esta palabra del Señor. Amén. Pregunto, hago un paréntesis, pregunto. Nosotros que hemos tenido el encuentro con Cristo, y si usted no lo ha tenido, lo puede tener en este momento. Amén. Está cerca de usted, dice, en su boca y en su corazón. Amén. Pero pregunto, ¿estamos dispuestos nosotros a sufrir por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a entregar todo por el Señor? Amén. Como Él lo hizo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 29, dice que Juan el Bautista ve a Jesús y le dice a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que Jesús iba ahí y le dice a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermana y hermano, amigo que me ves, que me escucha, Jesús es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. No podemos llegar a Dios de otro modo, solo por Jesús. La palabra del Señor lo enseña y lo habla claro, amén. Él, siendo plenamente hombre y plenamente Dios, murió por nosotros, murió por ti y por mí, amén.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo. Y allí en el bautismo dice que Mateo en el capítulo 3 lo relata, el verso 16 y 17, dice: el Padre y el Espíritu Santo celebraban la inauguración de su ministerio aquí en la tierra. Ese pasaje de Mateo capítulo 3, versos 16 y 17 es lindo, amén, es lindo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo bajado a las aguas bautismales, el Padre y el Espíritu Santo estaban celebrando. Qué lindo es eso, amén. Vea lo que dice el verso 16 y 17 del capítulo 3 de Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, dice, subió luego del agua, los cielos fueron abiertos, dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, dice. Y hubo una voz de los cielos que decía, dice que salió una voz del cielo y decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Con una voz audible, oiga, con una voz audible. Esto no lo vimos allá en Israel durante el Éxodo, cuando Dios hablaba de la montaña. Por eso le digo, este pasaje es único, amén. La voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanas y hermanos, esa era una celebración, amén, de algo grandioso que estaba aconteciendo para nosotros, para usted y para mí. Vea esto que escribí aquí, que es muy lindo, me gustó mucho. Dice así: la Trinidad, vamos al libro de Génesis, la Trinidad dijo al principio de la creación: hagamos al hombre, así dice Génesis, amén. Y ahora nuevamente, cuando va a comenzar el ministerio de Jesús, la Trinidad dice, en esta celebración que leíamos: salvemos al hombre. Ahora Jesús está en el camino hacia la cruz. Salvemos al hombre. Así como dijeron en la creación, hagamos al hombre. Ahora la Trinidad dice: salvemos al hombre. Amén. ¿Por qué? Esta celebración también era una motivación a Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús inicia su camino a la cruz. Le quedaba poco tiempo al Señor. Amén. Entonces, esa era la primera razón. La segunda razón por la que creo que Jesús fue bautizado es para identificarse con nuestro pecado y nuestro fracaso. Porque Jesús experimentó la sed, experimentó el hambre, experimentó el rechazo, Jesús experimentó el sufrimiento, la justa indignación, Jesús experimentó la tentación. Hebreos 4, 15, 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así dice Hebreos 4, 15, 16. Dice el 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué linda es esta palabra, amén. Sea lo que sea, hermana, hermano, amigo que me ves, que me escuchas, sea lo que sea que estés pasando, que estemos pasando, Cristo lo entiende, Cristo lo sabe. Podemos acudir a Él sabiendo que nos escucha, sabiendo que se identifica con nosotros. Jesús toma nuestra oración y la lleva al Padre. Jesús nos dice hoy: yo sé exactamente cómo te sientes. Vean qué lindo es el Señor con nosotros. Por eso no debemos de sentirnos solos, amén. Porque no estamos solos. Cristo está con nosotros, amén. La tercera razón por la que Cristo se bautizó era para darnos ejemplo a seguir, amén. Si Jesús consideraba el bautismo como algo importante,
hermanas y hermanos, nosotros también debemos hacerlo, ya que nuestro bautismo es una identificación con Cristo. Jesús no fue bautizado cuando era un bebé, porque las Escrituras dicen, y creyeron y fueron bautizados. Ellos creyeron y fueron bautizados, eso dice la Biblia, la palabra del Señor. El bautismo no salva y no te hace más creyente de lo que ya eres. Tú y yo, tú ya tienes, dice, todo lo que viene de parte de Dios. O sea, nosotros tenemos ya lo que viene de parte de Dios. Pero el bautismo es una proclamación pública de lo que Dios ha hecho por ti. Es un anuncio público para Él. Cuando nosotros nos paramos públicamente para ser bautizados, estamos haciendo ese anuncio público de lo que Cristo ha hecho en nosotros, así como Cristo lo hizo en el río Jordán. Amén. Entrar en el agua nos identifica con su muerte. Cuando salimos del agua nos identifica con su resurrección, para seguirlo, para obedecerle de todo corazón. Vean qué lindo significado tienen estas ordenanzas. Amén. Entonces ahí vemos nosotros ya lo que es esta tercera parte. Amén. Esta tercera razón. Amén. Esta tercera razón. Ahora vamos hacia la tercera parte y última ya de este mensaje. Ya vimos que, para repasar, que Cristo nace, viene a esta tierra como un bebé. Seguidamente, una vez crecido ya, Él inicia su ministerio. Ahora vamos a finalizar con la tercera y última parte, que es su exaltación. El Señor fue recibido en el cielo y está sentado a la diestra de Dios. Vea qué importante es tener presente esto. Amén. Lucas, amén, finaliza su evangelio con estas palabras en el capítulo 24. Oiga, vea qué lindo es esto, cómo finaliza este evangelio. Dice Lucas, relatando en el verso 50, capítulo 24, versos 50 al 53. Dice así: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que, bendiciéndolo, se separó de ellos. O sea, fue ascendido. Amén. Fue llevado arriba al cielo, dice Lucas, amén, relatando. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Es interesante notar que la expresión que encontramos en Marcos, fue recibido arriba en el cielo, y la podemos traducir en otras versiones como fue llevado al cielo, donde la atención se coloca en el hecho de que fue el Padre quien llevó a su Hijo, asimismo como una prueba más de que se encontraba en plena complacencia en la obra que el Hijo había realizado. Por esa razón el Padre lo exaltó a su diestra como vencedor absoluto y lo colocó en el centro de toda gloria y de toda adoración, según Filipenses capítulo 2, también Pablo lo relata así. Entonces, cuando Lucas expresa esto, amén, coloca esa atención en que el Padre fue quien se lo llevó. Amén. El Padre se lo llevó porque estaba complacido de la labor de su Hijo. Amén. Como vencedor y absoluto ganador. Amén. Déjeme decirle, hermanas y hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros obedecemos, tenemos promesa, va a suceder lo mismo. El Padre dice que nos va a llevar, en este caso, el Hijo nos lleva al Padre. Amén. Dice que antes de su muerte nuestro Señor prometió, dice, que no nos dejaría huérfanos. Amén. No dejaría huérfanos a los discípulos, sino que les mandaría al Consolador, al Espíritu Santo, quien había de sustituir a Cristo en la tierra, pero su llegada dependería de que Cristo fuera el Padre. Amén. Es interesante conocer la Biblia, conocer la palabra del Señor, conocer los propósitos del Señor. Cristo dice, os conviene que yo me vaya. Amén. Amén. Ahí lo dicen en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 7. Dice, Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, lo enviaré. Amén.
podemos ver que el plan del Señor, Cristo había cumplido su misión en esta tierra, amén, como hombre, amén. Él sabía que iba a morir crucificado, amén, pero hace una promesa de las tantas que Jesús dejó registrar en la palabra del Señor. Promete no dejarnos solos. Por eso le digo, nosotros no estamos solos, hermanas y hermanos, amén. Yo voy a enviar un consolador, otro consolador, dice en otro pasaje, otro consolador. Por lo tanto, el hecho de que el Espíritu Santo descendiera en el día de Pentecostés era una evidencia clara de que Jesús realmente había ascendido al cielo, según lo interpretaron los apóstoles, amén. La palabra del Señor es bien linda, es bueno escudriñarla, es bueno ver los contextos, es bueno conocerla, amén. ¿Por qué? Porque aquí dice, amén, la llegada del Espíritu Santo, amén, el día de Pentecostés es una evidencia clara de que Jesús realmente había ascendido al cielo, amén. Lucas lo dice Juan también, en el Evangelio de Juan lo registra, la promesa, dice que va a enviar un consolador. En el libro de los Hechos vemos que ese consolador desciende, el Espíritu Santo, dice, en el día de Pentecostés. Entonces esa es una evidencia clara de que el Señor está en el cielo, amén, de que Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Usted lo cree, hermano y hermana? Pues le digo, en este día, créalo, amén, creámoslo, amén, porque eso nos sostiene, eso nos fortalece nuestra fe en Cristo, en sus promesas, amén. Después ya vemos nosotros en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del 1 al 13, viene la llegada del Espíritu Santo, amén, sobre la iglesia, amén, en el día de Pentecostés, amén, sobre toda aquella gente que estaba reunida, amén, en el capítulo 2 del 1 al 13, amén. Ya en el capítulo 2, del verso 14 al 42, tenemos el discurso de Pedro. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica, da su primer sermón, se convierten, dice, 3,000 personas e inicia la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, amén. Dice el verso 42 y último, que aquí termino, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Déjeme decirle que nosotros somos la iglesia del Señor, amén. Somos la iglesia del Señor que inició allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, amén, cuando vino el Espíritu Santo, amén. Y dice que ¿qué hacía la iglesia primitiva? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy en día nosotros estamos en esta fase, hermanas y hermanos. Tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza. La iglesia primitiva, los primeros cristianos permanecían en las enseñanzas, perseveraban, dice. Ellos, como recién nacidos, ya sabían que tenían mucho que aprender y se dedicaban a aprender. Hoy usted y yo, hermana, tenemos que aprender todos los días de la palabra del Señor, amén. Ellos aceptaron lo que habían sido enseñados, amén. Aceptamos la palabra del Señor, amén. Déjeme decirle que la enseñanza siempre ha sido una parte del ministerio de una iglesia, amén. Como creyentes, nosotros tenemos nuestra doctrina de enseñanza y está fundada en la palabra de Dios, amén. Ella es nuestra regla de fe. La Biblia, la palabra de Dios es nuestra regla de fe. En ella Dios nos ha revelado las verdades divinas y esas verdades son las que creemos. Hoy en día, hermanas y hermanos, tenemos que creer en las verdades del Señor. Tenemos que creer en la palabra. Tenemos que perseverar en la doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque cuando decimos la doctrina apostólica fue porque Cristo Jesús en su momento de ministerio, en su tiempo de inicio de ministerio, enseñó a los discípulos, los discipuló, les enseñó la palabra. Los discípulos nos transmitieron a nosotros esa palabra. Por eso dice las enseñanzas de la doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la doctrina apostólica fue la que enseñó Jesús a sus apóstoles. Amén.
Ella es nuestra regla de conducta, esa enseñanza, esa palabra. Ella nos dice cómo debemos de conducirnos en nuestra vida. La conducta del cristiano debe ser moldeada por la palabra del Señor. Oiga, vuelvo a repetir, la conducta del cristiano debe ser moldeada por la palabra del Señor. Amén. En este tiempo que estamos viviendo, Pablo lo escribió a Timoteo, esa epístola pastoral, en su segunda epístola, capítulo 4, versos 3 y 4, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Por qué estoy cerrando con esto? ¿Por qué Dios pone esto en mi corazón? Porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Amén. Ya relaté el pasado, el nacimiento de Jesús, el ministerio, la fundación de la iglesia en el capítulo de los Hechos, pero esto que estamos finalizando tiene que ver con nosotros. Amén. Nosotros tenemos que creer a la palabra del Señor, no tenemos que volvernos a la fábula, no tenemos que ser apáticos a la palabra del Señor, porque el Señor reprenda al diablo en este tiempo. Está metiendo una apatía en el ser humano, en el pueblo de Dios, para no escuchar la palabra, amén, para darle poca importancia a la palabra, que es la que da vida, amén, que es la que moldea la conducta y el carácter del creyente, que es la que prepara, amén. El apóstol Pablo resume esta doctrina como la regla de fe, según 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, dice Pablo, oiga, está firme, retener la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué es la doctrina? Ya le dije, la palabra de Dios. Pablo le dice a los de Tesalónica: sea por palabra o por carta nuestra, amén. Sea por palabra, o sea, cuando él estaba presente, o por carta nuestra. 1 Corintios 10, capítulo 10, versos 16 y 17, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo pan nosotros, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan, amén. Habla, amén, de Cristo, amén. Habla de lo que los discípulos hacían inicialmente, el compartimiento del pan. La vida cristiana es una vida en verdadera adoración en la presencia de Dios. A donde vayamos, hermanas y hermanos, amigos, donde vayamos, en donde estemos, ahí está Dios. Y queremos glorificarle con nuestras vidas, amén. Y eso es lo que Dios le agrada, amén. Esto nos anima a hacerlo. El hecho de que tenemos una misma esperanza, una misma vocación, amén. La firme confianza en que Cristo vendrá otra vez y estaremos con Él para siempre. Esa es una promesa. Esa debe ser una firme confianza en que Cristo va a volver otra vez, pero ya no como un bebé, no con relación a la redención, sino a llevarnos con el Padre, amén. Nuestra meta imperturbable es la eterna y feliz comunión con el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo en la gloria del cielo y de la resurrección, amén. El que rechaza estas cosas, dice, aunque pretenda basarse en la Biblia, sale del ámbito de la fe cristiana histórica y entra en el área de la doctrina propia y falsa, no inspirada por el Espíritu, que no es conforme a la voluntad del Señor y no honra al Padre. O sea, hoy en día es igual que en los tiempos que escribió el apóstol Pablo, amén. Tenemos que creer, mantenernos firmes en la sana doctrina. La iglesia primitiva dice que era una iglesia de adoración, perseveraba en la adoración, amén. Dice que perseveraban unánimes en el templo, amén. Hoy no estamos en el templo, pero podemos siempre mantener, amén, esa adoración para el Señor. La iglesia primitiva dice que era una iglesia que perseveraba en la oración, amén. Esa iglesia del primer siglo sabía que no podía enfrentar la obra del ministerio con su propia fuerza. Hoy en día estamos viviendo eso, amén. Siempre hablaban con Dios. Esta iglesia primitiva dice que siempre hablaban con Dios. Hoy en día, nosotros hoy más que nunca tenemos que hablar con Dios, amén, antes que con los hombres, dice, amén.
Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. Hoy estamos en esto. Hoy tenemos que hablar con Dios antes que hablar con los hombres. Hoy tenemos que hablar con Dios, está hablando de la oración antes de salir al mundo, porque ahí hay un enemigo que nos causa temor, que se llama COVID-19, amén. Tenemos que orar al Señor, amén. Tenemos que buscar su presencia, su cobertura, amén. Hoy más que nunca tenemos que confiar en el Señor, amén. Pero somos la iglesia del Señor, amén. Somos un propósito de Dios, por eso hice todo este relato, amén. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vine relatando toda la historia de la humanidad y el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Aunque las noticias, aunque los tiempos digan todo diferente, amén. Aunque el peligro aceche, aunque la muerte aceche, hermana, hermano, amigo, yo te invito a que busquemos de Cristo cada día más. Él es la solución para este mundo en crisis. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el que nos lleva a Dios. Concluyo. Además de hacer un análisis de nuestra vida, oiga, y preguntarnos si estamos siguiendo a Cristo, si somos una iglesia saludable, pero también si hay algo enfermo entre nosotros, amén. Tenemos que hacernos un análisis. Tenemos estas características de esta iglesia saludable, o hay alguna característica que nos falta. Si no, es el momento de decirle al Señor que nos ayude a hacer una iglesia saludable para poder ser la iglesia que Dios desea. ¿Qué es lo que el Señor desea? Una iglesia saludable. Muchas veces nosotros nos quejamos, amén, de los sufrimientos, de los acontecimientos, nos quejamos de los gobiernos, le echamos la culpa al presidente, al ministro, amén, y buscamos culpables, amén. Yo digo, amén, tenemos promesas, amén, todos los creyentes tenemos promesas, los que creemos a Cristo y a su palabra, amén. Y todo esto que está pasando es una preparación para el encuentro con el Señor, amén. Esto nos tiene alerta. Esto debe mantenernos alerta, amén, porque Cristo viene pronto, amén. El Rey de Gloria, aquel niño que nació en aquel pesebre, va a regresar, pero ya no con relación a la redención. Viene a llevarnos a todo lo que le esperamos. Así que sigamos perseverando, amén. Cristo está cerca. Dios le bendiga. El pastor Celso López Martínez le saluda. Amén.